Muy bien, hoy supongo que nos toca hablar acerca de muerte, sangre, diamante, fe, ideales, todo lo que hace al ser humano, todo lo que hace a lo más importante del ser humano. Pero lo vamos a hablar en relación a una película. Esta película se llama Knives Out, si mal no me equivoco. La traducción es muy española, entonces es algo así como entre cuchillos y no sé qué cosa. Pero lo que me resulta interesante es lo siguiente. Toda película, toda cuestión artística nos invita a pensar algo más. Esto no es más que eso. No es un análisis de cine, no busquen eso acá. Esto solamente es, a partir de ciertas cosas que pasan en la película, ver qué podemos pensar sobre eso. No es necesario que miren la película, aunque se las recomiendo porque la verdad es que es una muy buena película. Yo creo que no te esperas el final, o algunas cosas sí te las esperas, pero no importa. Tiene tintes de Agatha Christie, que supongo que siempre es digno de valorar a Agatha Christie. Para aquellos que no lo vieron, los pongo en cuestión. La película trata sobre un cura asesinado. La gran pregunta es quién asesinó a ese cura, porque el homicidio es un homicidio imposible, es lo que se llama. Eh, es imposible lograr hacer eso, ya que todos estaban observando qué fue lo que pasó. Entonces ahí es donde se pone en juego el rol de este detective, que todo lo puede, todo lo hace y llega a las mejores consecuencias. Más allá de eso, más allá de lo que es el asesinato propiamente dicho, que tanto no nos interesa, sí nos interesa tocar algunas cosas. ¿Por qué? Porque que esta película ocurra en un momento de iglesia, de fe y demás, pone en juego a los personajes ahí presentes. Yo, de una forma muy grande, voy a tratar de hacer presente a esos personajes, sobre todo hacer presente estas contradicciones que siempre son interesantes de trabajar, sobre todo en cuestiones que hacen en la filosofía. El primer punto que quiero traer acá es algo con respecto a la fe, ¿sí? No tanto a la fe en términos generales, es demasiado genérico, no me interesa, sino más bien a la fe en tanto el rol del cura. Hay varias escenas en la película donde el cura nuevo que llega al pueblo a acompañar al cura más antiguo, un cura sumamente polémico como para decir una palabra, ¿no? Se hacen lo que es una confesión, se confiesan, te confiesan entre sí. En esas confesiones lo que se pone en juego es la posibilidad de poder decir cualquier cosa a un referente o una persona que tengo enfrente que estaría como en la misma categoría. Es extraño ver la escena de un cura confesándose, porque realmente nosotros estamos acostumbrados a que el cura da la bendición o da esto de... en la película se caracteriza mucho como, bueno, después yo puedo decirte lo que sea y después de decirte eso te mandan a decir 5 Padres Nuestros o algo por el estilo. Hay algo de la idea de ese cura que siempre deja con sabor a poco. El primer problema de esta confesión es, dentro de la película, que primero uno de los curas miente, hace mucha alusión a que tiene deseo sexual o que se masturba muchísimo y demás, y después en la película nos confiesa que este cura en realidad no puede, porque desconozco por qué razón no puede hacerlo. Entonces medio como que lo usa a modo de payasada y demás. Pero la gran pregunta es si la confesión es genuinamente un acto de fe o si es más bien una burocracia espiritual. ¿A qué me refiero yo con burocracia espiritual? Supongamos el caso de que cada vez que uno... Pero quiero sacarlo de la religión cristiana propiamente dicho. Quiero llevarlo a algo donde yo debo pedir perdón. Normalmente la confesión, pero pensémoslo en cualquier ámbito, la confesión es eso. Yo me pongo frente a esa persona y le confieso que hice algo mal. Porque si la confesión es algo bueno, no es una confesión. Es más bien un... No sé, quiero que me halaguen o quiero buscar reconocimiento. En esa confesión que uno hace, uno lo que hace es, opción número 1, buscar un genuino perdón, buscar en el otro la posibilidad de que me perdone, la posibilidad de que me entienda que yo lo que hice está mal. O la opción número 2 es buscar más bien una burocracia. Completar el checklist de cosas que debo hacer frente a la sociedad como para más o menos redimirme. No sé ni siquiera si se trata de poder dormir tranquilo por las noches, sabiendo que hice todo lo necesario, sino más bien es cuando otro venga a juzgarme, a decirme, che, eso que hiciste está mal, yo puedo decir, bueno, pero yo ya hice todas las cosas necesarias como para reírme, saco mi lista. Me confesé, pedí perdón, resarcí económicamente,
las cosas que se te ocurran, ¿bien? Entonces ahí se pone en juego la atención y no estoy seguro de qué rol ocupa la confesión en general. Cuando uno va, mira a los ojos a la otra persona y dice, che, me equivoqué, en el mejor de los casos, sí, estamos buscando un perdón genuino. Pero si hay otra cosa atrás. Segunda cuestión con respecto a esto de la fe es jugar a tener fe. Jugar a tener fe es algo que me gusta mucho. Es raro decir que uno juega a tener fe, pero pensémoslo de la siguiente idea. Normalmente, unas de las personas que no creen mucho, en los momentos más duros o en los momentos de más crisis y demás, deciden creer en algo hay que creer, debo tener esperanza depositada en algo. Ahí empezamos a rezar, empezamos a prometer lo que sea. En ese caso, uno puede decir, bueno, jugamos a tener fe, jugamos a creer, jugamos a que algo de lo que yo estoy diciendo, de lo que yo estoy prometiendo, de la acción que yo hago, es genuinamente valioso. ¿Por qué digo esto de jugar a tener fe? Porque si no lo hacemos en el día a día, no se convierte más en algo de un momento puntual. ¿Y cuál es la diferencia entre un niño pequeño que juega, que tiene un auto, que juega, que cocina algo, que juega lo que sea, y nosotros que fingimos ese acto de fe? ¿No hay también ahí un juego? ¿No hay algo, una especie de dinámica en la cual solamente estamos simulando algo para creer que por favor sea verdad? Y la última cuestión con respecto a la fe, que me parece hermoso, que es hasta qué punto ese acto de fe, que es la confesión, lo que genera más bien no es un diluir la culpa, no es más bien un redimirse, sino es que ahora mi culpa también es tu culpa. ¿Por qué? Porque vos tenés que guardar este secreto. Y en ese gesto de guardar el secreto se pone algo sumamente interesante, porque ahora somos los dos cómplices de esto. Vos no estuviste presente, no fuiste partícipe, no importa. Vos ahora también tenés que hacerte cargo de eso. En un segundo punto, donde a lo largo de la película uno ve, o uno podría decir que el cura más antiguo tiene que proyectar una cierta imagen de seguridad y también de fe y demás, cosa que uno puede decir en realidad ese cura no tiene mucha fe, sino más bien tiene avaricia. Pero también un personaje muy interesante que es el de Marta. Marta es una persona que está hace muchísimos años en la iglesia, de que es pequeña, que presenció todo lo que ocurrió en la historia de esa iglesia, que sabe los más oscuros secretos y sin embargo tiene que proyectar un personaje, al igual que el cura. Al final de la película, no es un spoiler tan spoiler, pero sí capaz es algo necesario, Marta se convierte en un personaje interesante, en un personaje polémico quizás, en un personaje que nos genera contradicción. Nada más lindo que eso, primero en principal, ¿no? Esa contradicción es hermosa. ¿Por qué? Porque nos demuestra genuinamente lo que ocurre. No es posible en un análisis de verdad buscar un blanco o negro. Siempre es una escala de grises. Y en esa escala de grises, bueno, hay que ver qué onda, qué ocurre con eso. Pero más allá de eso, uno podría decir que Marta no es libre, ¿sí? ¿Por qué no es libre el personaje de Marta? Porque está sí o sí atada a actuar según lo que debe representar. Actuar según esa imagen impuesta por sí misma, la cual debe llevar hasta el fin de los tiempos. Y ahí hay algo sumamente interesante en la idea de Marta, ¿sí? ¿Por qué? Porque cuando algunos filósofos dicen que somos todos libres o que nacemos libres y que la sociedad nos corrompe o lo que sea, podemos admitir que somos libres en el momento cero. Pero en el momento 1, es decir, cuando empezamos a entender el mundo, este mundo simbólico, ya la libertad ya pasa a ser un concepto tan lejano que de repente no tenemos posibilidad de poder decir, sí, somos genuinamente libres. Ahí de repente es donde me peleo y donde digo, ¿la libertad en qué sentido entendemos la palabra libertad? Porque alguien podría decir, bueno, Marta decide libremente llevar adelante ese personaje, llevar adelante esos ideales hasta el final. Ok, ¿y es suficiente para decir que es libre?
de querer hacer eso, tener que hacer eso, hasta qué punto se pone en juego la libertad y hasta qué punto no. ¿Dónde queda la libertad en eso? Porque no pareciera ser un actuar demasiado libre como el que parece que estamos tratando de caracterizar cuando hablamos de libertad. Dentro de esta misma idea, dentro de esta misma sensación de que no somos libres, aparece un personaje cuyo nombre la verdad es que no tengo idea, y ojalá con mi poder de edición aparezca acá el personaje que estoy diciendo. Es una mujer la cual tuvo que hacerse cargo aparentemente de el hijo de su padre, claro, que sería su hermano, pero ella se hace cargo como si fuera su propio hijo. Y hay algo, el personaje lo hace muy visible, yo creo que no presta mucho lugar para la metáfora, porque la metáfora está puesta en otro lado, que es, bueno, ella se hace cargo porque no quiere decepcionar al padre. Imposición más grande, si la hay, que es esta idea del padre ejerciendo presión sobre los hijos. ¿Hasta qué punto somos libres? Antes lo mencionaba con respecto a la idea que representamos, y ahora es hasta qué punto somos libres de lo que nuestros padres hacen de nosotros o de lo que nuestros padres nos obligan. Lo más fácil de caracterizar esto, y que yo si es lo más fácil me peleo un poquito y me alejo, es la idea de nos imponen qué estudiar y uno decide no estudiar eso. Bueno, no. Si no hay algo en el microgesto, en la idea de mérito, en la idea de lo ganado, de lo logrado, de la honestidad, esas repercusiones terminan teniendo que ver muchísimo con nuestras figuras maternas y paternas. Y ahí es de repente donde yo pongo en juego también el concepto de libertad. Otra vez, el que me quiere decir, bueno, uno es libre porque al final y al cabo elige, listo, perfecto, buenísimo. Ahora, si uno quiere dar un pasito más allá, hacer una reflexión un poquito más profunda, uno tiene que ver en qué condiciones se ejerce esa libre voluntad, ese libre albedrío. Es un libre albedrío contextualizado, puesto en un cierto marco. Y hay algo acá fascinante. Ocurre una escena en la cual todas las personas que van a esa iglesia, por alguna razón, siguen a ese cura con muchísima convicción. Algunos es porque tienen secretos, otro es porque sienten vergüenza de sí mismos, otro es porque quieren la redención. Hay muchas razones por las cuales. Pero sí hay un concepto común, tal vez en todos, en esta idea, en el habla común de nosotros, decimos ser más papistas que el Papa. Se genera en un momento una ronda donde ellos comienzan a hablar y el cura los empieza a increpar diciendo sí, pero vos tal cosa y vos tal otra y vos sos una basura y demás. Y en ese momento lo que hacen ellos es, en vez de enojarse, decir como no, bueno, yo te defiendo a muerte porque tus ideales son estos y demás. Y empiezan a hablar como en palabras del cura, diciendo como yo entiendo perfectamente lo que vos haces y yo lo voy a hacer más de lo que vos haces porque yo te respeto, te amo, te admiro, lo que sea, no importa. Pero sí esta idea de cuando uno sigue un ideal caracterizado por alguien, ¿no? Porque normalmente los ideales no son tan abstractos como creemos. La generosidad, la honestidad, los valores, el mérito, todos esos ideales, cada uno en la vivencia personal los caracterizan a alguien. Mi padre tal cosa, mi madre tal otra. En la escuela me enseñaron que Sarmiento esto, Jesús en la Biblia tal otra. Y esa caracterización personal, ¿qué pasa cuando hacemos un paso más de lo que hacen ellos? De ahí la frase más papista que el Papa, ¿no? Pero esa idea es tan alejada de lo que es correcto, o no sé. Superar a los ídolos es el primer paso de madurez. Yo en realidad lo veo con un tono muy negativo. Superar a los ídolos no es más que tener el ego muy grande. Cuando uno idealiza algo, lo tiene en un pedestal. Y en tal caso, si uno quiere superar al ídolo, lo primero que debería hacer es deseabilizarlo. No, se me fue la palabra. Es sacarlo de ese puesto ideal, ¿sí? Para que el ideal se convierta en otro. Todos vivimos con ideales. Hasta considero que debemos vivir con ideales. El tema es que nuestro ego no haga que nosotros somos nuestro propio ideal. Ahí se pone en juego algo que no sé hasta qué punto es conveniente. En un tercer punto hay
Hay un personaje, este supuesto hijo de la hermana, que no es el hijo, no importa. Yo espero que acá aparezca representado. Es una persona que tiene muchas ganas de ser político, un buen político en el sentido de que quiere llegar a la fama. Es casi una estrella de rock, pero en términos políticos. O más bien tiene pretensiones de... Cuando uno habla de la fama, uno siempre piensa en actores, en artistas, en cantantes, en gente que capaz se dedica a la economía. Jamás piensa en la política como una herramienta para llegar a esa fama. Por supuesto que existen 10 millones de casos, ¿no? Pero más allá de eso, la política en tanto ideal o la política en tanto lugar pragmático, ¿sí? Jamás se lo busca como tal para llegar a la fama. Y esta persona sí, incluso tiene una escena muy divertida que ojalá la pueda poner acá, donde busca decir como, che, traté de todas las formas posibles de llegar a eso. Me hice amigos de los cristianos, los judíos, los islámicos, me peleé con los jubilados, me amigué con los jubilados, dije que era antivacunas, después pro vacunas, viste, como trató de hacer todo y jamás pudo. Y acá lo que se pone en juego lo interesante, no quiero caer en la de todos los políticos son chorros, sino más bien en la de la empatía. Es un concepto sumamente poderoso. Porque es difícil engañar a alguien con respecto a la empatía. Yo puedo decir yo estoy de acuerdo con algo, pero hay algo en el gesto, en la forma de hablar, en la forma de decir, en los actos que hago, que rápidamente conducen a decir, che, vos en realidad no estás sintiendo empatía, vos estás sintiendo conveniencia con eso. Y uno al sentir conveniencia hace que en realidad, bueno, se ponga en juego otra cosa. No es genuinamente importante lo que vos estás representando. No te es a vos genuinamente importante, sino más bien que ves que vas a sacar un provecho con respecto a eso. Y eso no hace más que fallecer muy rápido. Es algo que tiene muy poca duración. Si me pongo un poquito filosófico, digo, Maquiavelo tenía el concepto de que, bueno, el buen político es aquel que demuestra su virtud y que demuestra que puede ser virtuoso ante los demás y bla, 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 bla. Sí, ok. Para demostrar que uno puede ser virtuoso, algo tiene que tener. No digo que todo buen político es virtuoso de por sí. O tal vez sí, pero dependiendo de dónde se encuentra esa virtud, ¿no? Habría que discutir el concepto de virtud. Concepto interesante si lo hay. Que se pone en juego un montón de cosas ahí. Acá se pone en juego algo. No sé la verdad si es trabajado en la filosofía. Yo creo que no, porque es más del ámbito de la ficción, creo. Pero lo propongo en esos términos. Y lo dejo más como pregunta, a pesar de que voy a dar mi opinión. Lo dejo más como pregunta, que es... ¿qué es preferible? Un bueno al cual nunca le conocemos las intenciones y nunca termina de ser claro y demás, pero siempre trata de hacer gestos buenos, o un villano el cual siempre nos demuestra que es villano. Yo entre los dos, la verdad es que prefiero el villano. Hay algo de la claridad de la persona, de entender cuáles son los gustos, no se trata de gustos, cuáles son las pretensiones de esa persona, que resulta sumamente interesante. Prefiero al malo que me demuestra que es malo, al bueno que no termino de estar convencido, ¿sí? Hay algo, lo pongo en los términos de Pergolini. A mí Pergolini me encanta en tanto su visión de, vos lo escuchás, este año lo he escuchado mucho en Vorterix, y de repente él juega con esta idea del malo. Y vos lo ves y él dice, yo soy malo, a mí esto, ¿viste? Representa un montón de cosas, pero prefiero eso antes de que Pergolini se haga el bueno. Porque otra vez, primero nadie le va a creer. Y segundo, ese juego de villano hasta incluso genera empatía. Porque hay veces que simpatizamos un poco con el malo. Otra vez, volviendo a esta idea de que no hay blancos y negros, sino que hay toda una escala de grises, a veces hay grises que nos gustan más que otros. Y debemos evitar esa contradicción. En un cuarto punto ocurre algo que es, no sé si es el camino hacia Damasco o es el camino en Damasco o algo por el estilo. Entiendo, por lo que explica la película, no tengo mucho conocimiento, es una especie de referencia bíblica donde una persona para ver la verdad debe quedarse ciega.
¿no? Lo utilizan en dos momentos en la película donde de repente entienden, que estaban persiguiendo otras cosas, estaban metidos en otras cosas y que la verdad era accesible de otra forma, como no perder de eje esos ideales sumamente importantes. En términos físicos, por supuesto que es complicado decir, tenés que quedarte ciego para ver. Es raro, solamente el simple hecho de plantearlo ya hace que la premisa sea rara. En términos más metafóricos, se utiliza mucho esto, muy de frases de tía de Facebook. Uno necesita perderse para encontrarse. Bueno, no sé si necesitamos perdernos para encontrarnos, pero al menos sí me gusta pensar el hecho de que cuando uno cree que ya ha llegado a la verdad, que ya tiene esa verdad, que ya la posee y solamente se trata de comunicarlas, está muy alejado de la verdad. Yo considero, ¿no? Es más de Anselmo, San Anselmo, que de otra cosa, ¿no? Pero ahí más bien uno no tiene la verdad, sino que uno está en la verdad. La verdad es una acción, es un ejercicio, es un constante hacer, o es más bien un constante llegar y demás. Por eso me da la sensación de que ese estar ciego busca en tal caso no querer quedarnos con lo que ya conocemos, sino ir un paso más. Ojo, no se trata acá de una especie de idea sonsa, infantil con respecto a lo que es una falsa empatía o lo que sea. No se trata de eso. Sino más bien de tratar de decir, ojo, que yo en el momento que considere que ya sé todo, que todo es verdad, tengo dos opciones. O soy un dios, bienvenido seas, o sos un tonto. Son dos opciones. Veremos el ego de cada uno para ver si uno al final del día es un dios o es un tonto, ¿no? Y dejo acá una cosa más. En la última escena, prometo no spoiler mucho, el detective ya encuentra todas las piezas del rompecabezas. Está a punto de dar, por si alguien no está familiarizado con las películas detectives o con los cuentos de Agatha Christie y demás, hay un momento que es la gran revelación, el momento donde todas las piezas se encajan y uno por fin entiende todo y uno a su vez quiere comprobar su propia hipótesis, a ver si pudo comprender desde antes qué es lo que iba a ocurrir o no. Las grandes películas lo que hacen es, o los grandes escritos, te llevan, te hacen partícipe de eso y en el último momento siempre hay datos extras. Que de repente uno termina la película diciendo, bueno, yo lo sabía más o menos, me faltaban unos condimentos, pero lo sabía más o menos. Las grandes películas hacen eso, creo. Más allá de eso, a mí lo que me interesaba decir es, llega un momento en el cual el detective dice, bueno, lo he encontrado la verdad. Y cuando está a punto de decir la verdad, mira un punto fijo, que después nos enteramos que mira un personaje, se queda callado y dice, la verdad es que no sé la verdad. No sé la verdad. Pasa un transcurso de tiempo, la gente sale decepcionada y vuelve el personaje, el culpable de todos estos crímenes, dice, te agradezco un montón por no exponerme enfrente de todos, por darme la oportunidad de que esto sea una confesión privada. Viste, otra vez volviendo a la confesión, pero esta vez la confesión, bueno, sí, termina siendo delante de un cura, que por fin se confiesa esta persona, por fin suelta todos estos males, no son estos males, estos enojos, esta bronca que tiene contenida. Y más allá de eso, a mí lo que me interesa es esta idea de que el detective, teniendo la posibilidad de exponer a alguien, de acusar con el dedo, incluso llenar su ego, el detective dice claramente, resolver casos, resolver crímenes es nada más por mi ego, me encanta la sensación del jaque mate, es decir, pone en juego su ego, y sin embargo él dice, ojo, que acá tal vez hay en juego algo más importante, otra vez esto, quedarse ciego para ver la verdad que hay más allá. Me parece una imagen muy fuerte esa. Bien, y un último punto. Tiene que ver con respecto al final de la película. En el final de la película, no el final de toda la trama, ¿sí? Eso será otra cosa, sino literalmente la escena final, la iglesia tiene un nuevo cura y esa iglesia empieza a recibir a nuevas personas. Es interesante porque este nuevo cura, con lleno de ideales, que lo habían acusado de ser el asesino y bla, 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 bla,
de repente lo que termina haciendo es volviendo a abrir esas puertas, demostrando otra cara de la fe y demás. Más allá de eso, se pone en juego un símbolo, si se quiere, que es el de hay una cruz y dentro hay un diamante que había generado muchísimos problemas adentro de la película. Ese diamante no fue utilizado en tantos fines económicos, sino más bien que ese diamante está ahí siendo escondido. Eso sería como un análisis más superficial. Siendo un análisis más puntual, me gusta pensar que no solamente está siendo escondido por el simple hecho de decir, che, es escondido, sino que hay algo más en ese diamante. Hay algo, me da la sensación, de poder construir a partir de lo que fue horrendo. Ese diamante generó un montón de cosas negativas, ¿no? Pero sacando la idea del diamante y de la película, ocurren un montón de cosas negativas, o un montón de cosas horribles. Y que uno puede construir sobre eso, que uno puede construir sabiendo que debajo siempre se va a encontrar eso. No existe la posibilidad de borrar eso y armar algo nuevo, sino que uno debe hacerse cargo de eso. Es una imagen que me gusta, es una imagen llenísima de fe. Después se verá qué tanto se puede lograr con eso y qué tanto no. Pero sí que el espectador, que al final termina siendo uno es el cura, uno es la persona que sabe qué es lo que hay debajo, termina siendo como, che, hay un montón de mérito detrás, pero genuinamente es más importante la historia o es lo que ocurre después. Este pasado, presente o futuro, ¿qué tiene más importancia? Me peleo un poco con la idea, bueno, es todo al mismo tiempo en todo momento, porque el pasado configura el presente, las expectativas del futuro hacen que el presente actúe de cierta forma, ok, no. Sí, pero no. Es más bien a qué cosa quiero mirar yo. ¿Qué cosa quiero mirar yo? Quiero observar el pasado, el presente o el futuro. Supongo que dependiendo del autor, dependiendo de la persona, dependiendo del momento, harán que le preste más atención a una cosa u otra, no sé. No importa ver a qué le presta más atención. Es sino ser consciente que uno decide prestarle más atención a unas cosas u otras. Y ahí es donde se pone en juego de qué forma vivimos. Para el pasado, para el presente y para el futuro. Y no me vengan con que es mejor vivir para el presente, ¿sí? No me vengan. Porque hay cosas del pasado que es bueno rememorar. O cosas del futuro que es bueno querer, añorar. Se me fue la palabra. Aunque el presente hay que vivirlo.